No sé cuántos éramos. ¿Cuántas? Como para tener... 29 me parece. 29, si no me equivoco. Ajá, bueno. Faltan más entonces. Ahí van ingresando. Bueno, estamos, 25 más o menos. Alguna quedó por el camino. Bueno, entonces les decía que los orígenes... Ahí está ingresando alguien más. A ver. Cada vez que arranco, me frena. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Vamos bien? No, profe. Bien, bien. Bueno. Entonces, les decía que los orígenes del conductismo se encuentran en los estudios de Pavlov, ¿sí? Que empezó a experimentar con animales, ¿sí? Profe, disculpe, pero no está compartiendo pantalla. Yo no lo puedo Es ver acá. cierto. No estoy compartiendo pantalla. Mezquina. De mezquina nomás, no comparto pantalla. Ahí está. Gracias por el dato. Bueno, apago mi cámara para tener mejor conexión. Ahí está. Bueno, entonces, igual este material lo van a tener a mano, ¿sí? Bueno, la idea del conductismo se centró en experimentar, ¿sí?, la forma en que distintos estímulos se podían usar para obtener diferentes respuestas en animales, ¿sí? En animales. Estos experimentos, ¿sí?, teniendo en cuenta los principios del positivismo, lo que habíamos leído y charlado sobre la ciencia experimental, ¿sí?, estas tendencias que marcaban de alguna manera lo que debía ser una ciencia, entonces influenció totalmente el conductismo, ¿sí?, a la psicología en estos momentos, permitieron estos experimentos descubrir principios que tienen que ver con el aprendizaje, ¿sí? Esta relación entre estímulos y respuestas, ¿sí? Y que más tarde, cuando veamos, porque en el momento que hablemos de condicionamiento clásico, vamos a ver que el interés está centrado específicamente en el estímulo, ¿sí?, que produce una respuesta. En el caso del condicionamiento operante, Skinner a la cabeza, el interés está puesto en la respuesta, ¿sí?, en el efecto que tiene esa respuesta y en la posibilidad de que esa respuesta, si es adecuada, se vuelva a repetir, ¿sí? Y justamente ¿para qué? Para modificar la conducta, ¿sí? No solamente controlarla, sino también modificarla. Es como que van cada vez un paso más, ¿sí? Que ya lo habrán leído en Watson. Otros dos referentes, además de Pavlov, Watson y Skinner, en Estados Unidos, que dieron origen a esta corriente tan conocida en psicología llamada conductismo. Bien. Bueno, me siguen escribiendo mensajes de gente que no se puede conectar. Por eso hago esas pausas, chicos, chicas. Estoy atendiendo. Bien. Bueno, hubo una orientación hacia el materialismo, el objetivismo, que permitió el estudio de la conducta observable. Vuelvo a insistir con esto. Conducta observable, dejaba por fuera todo lo interno,
porque no podía ser observado, ni medido, ni experimentado, ¿sí? Solo valía acá lo observable, lo medible, lo tangible, ¿sí? Que era propio de los principios, los postulados del positivismo, ¿sí? La corriente del conductismo considera la psicología una ciencia que predice y controla la conducta. Entonces, esto que les decía, todo lo mental, ¿no? Watson se resiste a hablar en términos de la mente, lo mental, la conciencia, ¿sí? Porque no eran considerados objetos de estudio de la ciencia experimental, ¿sí? Bueno, y mucho ha aportado, ¿no? Más allá de que haya tenido muchísimas críticas, el conductismo hasta el día de hoy, fíjense que lo estamos estudiando, ¿no? En la formación docente, como grandes aportes, más allá de las críticas, ¿no? Esto, por ejemplo, la experimentación con animales, es una crítica que se puede hacer, y esta también, otra crítica, esta intención de controlar la conducta, de modificarla, de moldearla, algo que decían las experimentaciones con niños, ¿no? de fomentar un miedo, ¿no? Bueno, la verdad que bastante ¿A qué criticable. parece lo de la terapia del shock, profe? Han hecho muchas, sí. No solo la experimentación con animales, el maltrato a animales, sino también estas experimentaciones con niños, como les decía. No sé a qué te referís con esto que estás diciendo, Morena. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo lo estás pensando? Por lo que tengo entendido, los estudios o sea, lo que es terapia del shock, Sí, eh, sí. es como el experimento que hay, que se hace mediante tortura y como para que la gente haga caso. Mirá, hay una No sé si era película. individualmente o Sí. colectivo. Vos pensás que el conductismo, lo que vamos a ver son los conceptos más importantes, los postulados, ¿sí? Electroshock, dicen acá. Ha influenciado muchas áreas del conocimiento. Si vamos al ejemplo del cine, habrán visto seguramente la película La Naranja Mecánica, película del director Stanley Kubrick, Sí, profe. clásica. Bueno, Sí, 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 hay sí. ciertas escenas donde al protagonista Sí. ¿no? se le pone algo acá en los ojos, cosa de que no pueda pestañear, y se le empiezan a proyectar imágenes de guerras, de violencia, ¿no? Y eso, tenían entendido en ese momento, era un tratamiento. Bueno, véanla porque ejemplo Sí, de sí, 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 igual. conductismo puro tal cual, puro y duro, esa película, exactamente, sí. Sí, 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 totalmente. Así que Les bueno, por recomiendo eso, leer el libro. El sí, lado oscuro del conductismo. terriblemente, Está me- el libro Claro, mejor, o sea, yo lo digo porque lo de la terapia del shock lo leí, no me acuerdo en qué libro ahora porque soy malísima para acordarme los nombres de los libros, pero me acuerdo que había leído algo de como que la experimentación y esto del conductismo también se relacionaba con los experimentos que hicieron los nazis también, sí, en sí, la por época eso digo nazi. que, digamos, la intención de, ahí está, lo estaba escribiendo, La Naranja Mecánica se llama la película. Claro, yo creo que la intención de Watson en ese caso creo que no era llegar No, tan no, lejos. no, a Lo ver, que pasa es que como nosotros tomamos el conocimiento del lado de la pedagogía, se usa también con intenciones muy específicas, ya en la pedagogía. Imaginémonos en el resto de las ramas, bueno, en el por resto eso, de los conocimientos lo usan para lo que a ellos le consideran conveniente, tal cual. cosas malas y cosas buenas. Tal cual. Por eso hay que tener en cuenta el contexto, ¿sí? Contextualizar la teoría y ver cuáles son los intereses. O sea, los intereses explícitamente de los conductistas era trabajar y experimentar sobre la conducta observable, poder moldearla, ¿no? Modificarla, ¿sí? Pero en ese momento era su interés, digamos. Ahora, después lo que sucedió, hubo tergiversación de las teorías, sí, como digo, lo pasa también con Piaget, ¿no? Con su teoría constructivista, muchas veces mal aplicada, mal entendida, mal interpretada, ¿sí?
aunque con las mejores intenciones, pero a veces hay prácticas que se dicen constructivistas y sin embargo no lo son más conductistas que otra cosa. ¿Fabián? Perdón, iba a decir dos cosas. Una, que si leen el libro de la naranja mecánica está mucho mejor. Bueno, buen dato. Porque encima tiene un diccionario atrás de las palabras que son palabras Sí. medias raras. No sé si Hay alguien un las leyó. idioma. Hay un idioma. Ujú. Sí. Y después, yo quería preguntar, porque justo estamos viendo eso del conductismo, y hablan que se va un poco de lo que es introspectivo, ¿no? Ujú. Sí. Ahora, si se van de la introspección, que es, bueno, como observar el estado de ánimo y todo del comportamiento de una persona, Ujú. sería como pasar a la extrospección, ¿no? ¿Está bien? Introspección, extrospección. Que es Sí. lo que sucede en el mundo exterior del comportamiento del individuo. ¿Puede ser o no? Eso no me quedó claro Mirá, cuando leí. la introspección como método que inaugura Wundt, ¿sí? O que habla o que empieza como a aparecer en la psicología, ¿por qué es descartado? Pensémoslo, ¿por qué es descartado? Porque lo descartaron porque, bueno, viste que introspección es mirar hacia adentro, y lo descartaron porque decían, bueno, no solo que no puede ser observable, sino que ese objeto de estudio está afectado por la perspectiva, digamos, de esa persona específicamente, y el significado que le dé esa persona a lo que le pasa. Claro. Entonces decían, encima, en este caso, ellos observaban el tema de la respuesta al estímulo. En ese caso, ¿cómo observás algo que es totalmente personal? No Claro. sé. Exactamente. Pero yo pregunto ¿puede una ser? cosa, perdón. Sí. Eso Sí. es porque, o sea, como para que me quede claro, Ujú. es porque no puede ser medido. Exacto. No, y además caería dentro de, a ver, no sería científico, no sería experimentable, no sería objetivo. Entonces descartado. Todo Y lo el psicoanálisis observable no sí. habla. Sí. Y el psicoanálisis realmente no se observa nada, pues se habla de emociones y de hechos. Sería también como una cosa Claro, como introspectiva que del se le alma, está del alma. buscando, como que claro, que se le busca al paciente. Pero Por eso ahí no aparece mucho entendí, después, porque pero aparece mucho después el psicoanálisis. sí, Es otra época. pero Sí. claro, pero es como volver un poco al comienzo de la psicología, cuando solamente se estudiaba la parte interna, el alma. Bueno, claro, bueno, imagínense que... Por eso no entendí esa parte. Imagínense que esos procesos internos, lo mental, el pensamiento, la imaginación, la atención, todos esos procesos mentales que tienen que ver con lo cognitivo son descartados en este momento por los conductistas, pero lo retoman de alguna manera los cognitivistas, ¿sí? Piaget con su teoría de epistemología genética, con otros intereses diferentes a los que sí plantean los conductistas, ¿sí? Pero también hay como una transformación, ¿sí? Digamos, es como decir, a mí me interesan, sí, los procesos internos, los volvemos, los retomamos, no los dejamos por ahí, pero en este momento son descartados. Son descartados porque lo que marcaba el trabajo experimental y científico era el positivismo, lo observable, lo medible, lo tangible, lo experimentable. Entonces, si el conocimiento venía a partir de la introspección, es totalmente subjetivo, por lo que no es objetivo, entonces es descartado, no es científico. ¿Se entiende? Bien. ¿Gabriela? Sí, Claro, sí. porque ¿cómo haces para refutar Espera, una Lilian. idea de algo que no podés ver? No sé. Claro. Para que Gabriela No. había levantado la mano. Sí. No, un poco ahí lo dijiste, que son descartados como objeto de estudio Bien. los procesos internos, pero no los niegan ellos. Ellos Exacto. no niegan ni la emoción, ni la psiquis, ni nada. Exacto. Solo dicen que todos esos procesos internos pueden ser explicados, pero a través de la conducta observable, Exactamente. adentro de un medio, ¿no? Un medio donde se desarrolla. Exactamente. Bueno, Eso. porque son Claro, es como que ambientalistas. no dejan de existir. Sí. Claro, y en todo caso son tomados en tanto son
expresados a través de lo observable, a través de efectos en la conducta. ¿Sí? ¿Se entiende? Todo lo explicaban en términos de estímulo-respuesta. Ese paradigma, ese modelo de explicación de la conducta, estímulo-respuesta, aparece, por ejemplo, en los reflejos, ¿no? Por ejemplo, no sé si conocen el reflejo rotular, si no me equivoco, de la rodilla. El estímulo, el golpe que me da el médico, ¿no? Y la pierna hace, ¿no? Responde de forma totalmente inconsciente, automática, ¿no? Ese es como el modelo del estímulo-respuesta. Todo empezó a ser explicado a través de ese modelo. Obviamente, cada vez más complejizado. Sí. Y también puede ser que también los hábitos, ellos consideraban que también nacían desde ahí. Ellos Exactamente. creían que la gente cuando tenía hábitos era porque a lo largo de su vida estuvo expuesto a un, a un estímulo y eso generó los hábitos. Algo así. Exactamente. Sí, es un concepto que utilizan para explicar el aprendizaje. Sí, exactamente. Bien. ¿Alguien más quiere? Profe, Sí, el tema de la manipulación, ¿no? O sí. sea, cuando obtenían un estímulo, ¿no? O sea, una respuesta a ese Ujú, estímulo, ujú. ¿a qué querían apuntar? O sea, ¿qué tan maleable era en promedio la mayoría y qué se podía cambiar para llevarlos a algún lugar que ellos querían o iban hasta el límite a ver hasta dónde podía soportar una persona ciertas cosas? ¿Vos viste la experimentación de Albert, del pequeño Albert, hecho por Watson? No. Está en YouTube, chicos, chicas. Están las imágenes en blanco y negro de cómo experimenta con el pequeño Albert de meses, Es terrible. que introduce, ¿Jugaba con un ratoncito? la, ¿Puede ser? exactamente. Sí, es Bueno, terrible eso, porque encima le generan un trauma a largo plazo de que no podía ver más bueno, animales peludos o ese escuchar sonidos. experimento, exacto, ese experimento, Gastón, responde un poco a lo que estás preguntando. Esa parte no la llegué a ver, llegué a leer un poco. Búscalo tranqui, Dale. búscalo. Esa experimentación es el ejemplo del condicionamiento clásico. ¿Sí? ¿Por qué? Tenemos el primer ejemplo del condicionamiento clásico es el de Pavlov, Iván Pavlov, reflexólogo ruso, ¿sí? Que es uno de los primeros que empieza a experimentar con animales. Esta famosa experimentación, este famoso experimento del perro, la saliva del perro de Pavlov, es como súper famoso escuchar esto, como, ¿no? Ya casi del sentido común, ya casi parte del lenguaje popular, el perro de Pavlov, ¿no? Hay un chiste y todo, un dibujito tipo historieta, que el perro, bueno, ahora no me acuerdo, porque voy a terminar contándolo mal, no importa. Bueno, ese ejemplo del perro de Pavlov se explica de la siguiente manera. Aparece un estímulo, ¿sí? Que es incondicionado, que es la comida. Entonces, a partir de un estímulo, que es la comida, el perro empieza a salivar. ¿No? Como cualquiera de nosotros, si tenemos hambre y sentimos, no sé, aroma a parrilla, por ejemplo, si es que a alguien le gusta la parrilla, o no. Y nada, empezamos a salivar, es un reflejo, es un acto reflejo, ¿sí? Es una respuesta automática, involuntaria a un estímulo, ¿sí? Entonces, un estímulo incondicionado es la comida, la respuesta, la salivación, respuesta incondicionada. Lo que hace Pavlov, y después, bueno, explicaremos la experimentación de Watson, pero para no mezclarles, empieza a introducir, a medida que le presenta la comida, el sonido de la campana. Al mismo tiempo, ¿sí? Hay un concepto que es lo que garantiza la efectividad de que suceda esto, que es la contigüidad en el tiempo. Al mismo tiempo que le presenta la comida, hace sonar la campana. Durante cierto tiempo, ¿no? Constantemente, ¿sí? Frecuentemente. Llega un momento... Repetían varias veces este proceso, ¿no? Exactamente, sí, porque si no, no sucede. Llega un momento que retira la comida y solamente haciendo sonar la campana, el perro empezaba a salivar. La campana, el sonido de la campana es un estímulo condicionado. ¿Sí? Es
ingresar un estímulo que nada tiene que ver con la salivación ni con el hambre, pero a medida que lo asociaba, ¿sí? Por eso estos autores también se llaman asociacionistas, asociaba el sonido, ¿no? Como le pasó al chiquito este, que al mismo tiempo que le presentaba algo peludo, ¿no? El ratón, ¿no? Le hizo sonar un ruido fuerte, hasta que después le empezó a generar miedo todo lo que tenía que ver, ¿no? Con lo peludo, pero era por el ruido fuerte que aparecía como un estímulo condicionado, perdón, al mismo tiempo que se le presentaba el objeto, ¿no? El estímulo. Ahora, si eso se deja de hacer durante un tiempo y si no se presenta, se pierde, digamos. Si uno al perro le deja de tocar la campana, ¿no? Durante cierto tiempo, bueno, va a dejar de hacer eso, ¿sí? Entonces, la explicación para que se sostenga es la contigüidad en el tiempo y la asociación, ¿sí? Ese es un ejemplo de condicionamiento clásico. Cuando aparece después Skinner con su otra teoría que va más allá, que se llama condicionamiento operante, el interés pasa desde el estímulo a la respuesta y al efecto que tiene esa respuesta, ¿sí? Y si es la respuesta adecuada, ¿cómo podemos hacer para que se mantenga en el tiempo? Y ahí aparecen toda la cuestión de los refuerzos, de los castigos, ¿sí? Que lo vemos tan seguidamente en algunas situaciones de aula, ¿sí? Con los premios, ¿sí? O con te quito el recreo, te quedas sin recreo, ¿no? O en casa te quedas sin postre, ¿no? Y ese tipo de refuerzos. Eso se llama refuerzo, ¿sí? Eso se utiliza en esta teoría llamada condicionamiento operante, que uno de los referentes es Skinner. ¿Vilén? Sí, yo también quería aportar lo del ejemplo que daba en la etapa maternal y jardín, que viste que decían que las profesoras les ponían estrellitas cuando hacían bien la tarea, era el ejemplo que da el texto, y me llamó mucho la atención porque es típico eso de la profe que es profe en jardín, es maestra jardinera, y le pone la estrellita a los chicos cuando hacen bien la tarea. Y es muy interesante cómo todo se relaciona y todo tiene un porqué en el sentido de la respuesta que se le da, de ese premio, digamos. Sí, sí, que después deja de ser efectivo. Deja de ser efectivo, porque además el interés del niño o de la niña va a ser responder de forma adecuada por ese premio, no por la conducta en sí. ¿Se entiende? Digamos, si yo digo las evaluaciones, estudia mucho y te sacas un 10. Es un premio, es un refuerzo positivo. ¿Sí o no? Digamos, uno lo puede pensar también de esa manera. Pensémoslo relacionándolo con pedagogía, por ejemplo, ¿no? Y esto sí, volvemos al texto de Watson, que habla de la escuela tradicional, por ejemplo, ¿no? ¿Qué características tiene la escuela tradicional que pueden relacionarse con las cuestiones del conductismo, ¿no? Esta cuestión de las notas y de las evaluaciones, de los premios, de las estrellitas, como decía Lilén, que no hace mucho lo he visto en una escuela primaria, no hace mucho, previo a la pandemia. Si te quedás quieto mientras saludamos a la bandera, vas a tener una estrella. Y alguna no pudo quedarse quieto porque tenía 6 años, y Los era la timbres también, salida. perdón. ¿Eh? ¿Cómo, Juanma? Que digo los timbres también. Viste que están ordenados y ordenan Sí, hasta el colectivo, sí, digamos, del grupo. tal cual. Sí, 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 sí. Bueno, toda la escuela tradicional, la escuela moderna, ¿sí? Que está en pedagogía, que ven en pedagogía, bueno, tiene relación con esto que estamos diciendo. ¿Sí? ¿Qué más? Algo que aparece en el texto que yo lo relacionaría con otra cosa, que habla del currículum como organizado por materias, secuenciado y detallado. No sé si tendría que ver específicamente con el conductismo. Yo por ahí lo relacionaría más con algunos aportes que tienen que ver con Ausubel, por ejemplo, y el aprendizaje significativo, que si tenemos tiempo lo podemos llegar a ver. Sí es creer que el ambiente
puede modificar o condiciona la conducta de un estudiante. ¿Qué dice acá? Bueno, Matías, no hay problema. ¿Qué más podemos decir del conductismo? Hay distintos, lo que pasa es que yo no quiero llenarlos de tanta información. Esto de la tabula rasa, ¿lo habrán escuchado alguna vez? La tabla rasa. Muchos conductistas creían en esto, ¿sí? Que las personas nacemos en blanco, como una hoja en blanco, y que el ambiente, el entorno, empieza a marcar, ¿sí? En nuestra vida o en nuestra experiencia. También es creer que no existe nada previo, ¿no? Y también es sostener, y esto lo podemos relacionar con la escuela tradicional, es que el lugar del estudiante es un lugar totalmente pasivo, ¿no? No hay una actividad del estudiante, ¿no? Si el ambiente moldea la conducta, ¿no? Podemos pensar que el estudiante es totalmente pasivo, ¿no? Claro, y cualquier acción del estudiante o de cualquier persona sería solamente un reflejo de lo que alguna vez le pasó. Exactamente, O sea exactamente. que somos maquinitas. Claro, exactamente, exactamente. Y que en todo caso, si volvemos a pensar en el tema de la docencia, el que tiene el saber, ¿no? El que es activo, el que es el protagonista, es el docente, ¿no? Pensando en este enfoque. Fíjense que toda teoría del aprendizaje está sostenido por cuestiones filosóficas, éticas, ¿no? Lo podemos relacionar en ese sentido, ¿no? Si estamos del lado del conductismo, o si nos basamos en los postulados del conductismo, sobre todo el conductismo de los inicios, de los orígenes, bueno, es creer que los y las estudiantes no son sujetos, sino que son objetos, ¿sí? Objetos a ser llenados, objetos vacíos a ser llenados por el saber que tiene solamente el profesor, la profesora, ¿sí? Esto Claro, también... y ahí también es una negación a que los estudiantes tampoco, o sea, no sé en qué parte del texto decía de que cuando un estudiante llega al jardín, por ejemplo, ya vio como, no sé si era este texto o era de otra materia, medio mezclé, pero era un texto que decía que un chico cuando entra al jardín, por lo menos ya vio 6.000 horas de televisión. Axel Rivas. Ese es Axel Rivas. 6.000 horas de televisión, ¿viste cómo sumamos todo? 6.000 horas de televisión, entonces es negar eso, que toda la información previa a la escuela no existe. O sea, es un montón. Sí, sí. Bueno, por eso es interesante verlo, abordarlo y aprenderlo a Ausubel, porque él es el que plantea el aprendizaje significativo y plantea la importancia de tener en cuenta los aprendizajes previos de los y las estudiantes, que sería totalmente en contra de esta situación del conductismo. Iba a decir algo más, pero se me fue la idea. Se me fue. ¿Qué más podemos decir del conductismo? Tenemos que tener en cuenta también que los procesos de construcción del conocimiento son individuales y tienen a la vez un contexto que nos van marcando, nos va condicionando y analizarlo a todos o generalizar a ver, no me sale, se me fue la idea, pero para ponernos a analizar todos, tenemos cada uno una construcción diferente. ¿Sí? Sí. Sí, y... sí. Sí, seguí. Bueno, ahí para que se me fue, la pienso bien y vuelvo porque... No hay problema, no hay problema. Igual, los conductistas no hablan en términos de construcción, para nada. No es un concepto que utilicen. No hablan en términos de construcción, ¿sí? Eso tengámoslo en cuenta. Bueno, entonces esta cuestión mecánica, ¿no? Es una explicación totalmente mecánica, asociacionista, sobre lo que es la conducta humana, ¿sí? Los aportes pueden tener que ver con la introducción del método experimental, este interés que continúa en que la psicología forme parte de la ciencia, sea considerada una ciencia. Esto sigue estando, más allá de Wundt, sigue estando, se sigue sosteniendo, ¿sí?
en esto de utilizar, o esta obsesión casi, de utilizar los métodos de la ciencia y de creer que la ciencia con mayúscula, era las ciencias exactas, ¿no? Las ciencias naturales, ¿no? Entonces la psicología, decía Watson, debería ser parte de la ciencia experimental. Al igual que la física, la química, ¿no? Fíjense lo que planteaba, ¿no? No podemos pensarlo en este sentido ahora, en estos momentos, ¿no? Pleno siglo XXI. Creo que tendríamos cosas en común. Profe, ¿puede ser como que se presente al conductismo como la única manera de hacer ciencia a la psicología? Sí, por eso es uno de los aportes. Sí, exactamente. No es que tampoco se trata de criticar todo el tiempo al conductismo, no es que son los malos de la película, pero sí hubo momentos como muy criticables y que se alejaban bastante de la ética, pero pensemos que era la época. Estamos reflexionando y analizando una teoría desde el siglo XXI. Estamos mirando, ¿no? Imagínense que para allá está el pasado, y estamos, ¿no?, criticando, posicionados en esta época, ¿no? Sí, dice Paulina, los manipuladores de la psicología. Son los malos siempre aparecen. Nadie quiere decir yo soy conductista, nadie se anima a decir yo soy conductista. Les digo, después de leer esto, ¿no? Cuesta decir que hay aportes en el aula. ¿Lilen? Sí, yo quería sumar que me parece que en una parte del texto también decía de que tomaron más participación como ciencia en la Primera Guerra Mundial, porque los empezaron a solicitar y teniéndolos en cuenta para que les hagan exámenes a los soldados y de esa manera tener menos costes en fondos de entrenamiento y no sé qué más. Sí, bueno, ahí es Dice que se hizo a más de 1 millón de hombres, ¿puede ser? terrible. 1,5 millones. Sí, y a partir de ahí aparece toda la cuestión de los test de inteligencia, el famoso CI, o algunos dicen IQ, que es el coeficiente intelectual. A partir de ahí empieza a aparecer este bendito concepto de la normalidad, y ahí nos damos cuenta que la normalidad no existe, sino que es solo una cuestión estadística, ¿sí?, que aparece en la curva normal. Si tuvieron estadística alguna vez, la campana de Gauss, donde dice acá están los normales, acá y acá, en los extremos de la curva no. Bueno, mucho tuvo que ver esta época de cuando empezaron a probar y a medir y a evaluar a los soldados, ¿sí? Estábamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Por eso hay que pensarlo contextualmente, ¿no? Pero ahí está el origen de la medición, ¿no?, que es toda otra rama de la psicología, ¿sí? De la psicología de la personalidad y de las mediciones, los test de inteligencia, los CI y todo lo que tiene que ver con esto. En 5 minutos se va a cortar, no vamos a hacer otro Zoom porque estamos como tarde, no es nuestro horario este, siempre estamos más temprano. Igualmente la clase que viene volvemos, ¿sí?, volvemos a ver con más detalle a Watson, ¿sí? Hoy era más un planteamiento general, ¿sí?, un esquema del conductismo, y para ubicarnos de por qué hablamos de conductismo y por qué seguimos con cognitivismo después, ¿sí? Pero para ubicarnos como estas dos grandes orientaciones en cuanto a las teorías del aprendizaje, conductismo y cognitivismo, ¿sí?, como opuestos también, ¿no? Pero bueno, fue algo como una presentación muy general, y la próxima vamos a ver un poco más en detalle el texto, sí, de Watson, pero algunas cosas ya comentamos, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, consulta en estos minutos? Una pregunta, profe, ¿después Sí. manda el PowerPoint al aula? Sí. Buenísimo. Igual no es todo, es bastante largo, tiene 40 y pico de... No, yo no soy psicóloga, no, yo soy psicopedagoga. Sí estudié psicología algunos años, pero no soy psicóloga. Sería muy buena psicóloga igualmente. Me hubiera gustado, pero después me orienté más a la psicopedagogía. Me pareció mucho más interesante, pero bueno, la psicología
aporta mucho la psicopedagogía. Ah, bueno, dale. La contrataba ya mismo. Bien, buenísimo. No, me gusta la docencia, a mí me gusta ser profe, más que nada en el mundo. Bueno, entonces, ¿alguien más quiere consultar algo más? ¿Preguntar algo más antes que se corte? El Power va a estar, les decía que es algo largo, extenso, pero está como en mucho detalle, cuenta mucho de la historia, ¿sí? De cómo se originó el conductismo. Así que bueno, es un material, Silvana, sí, ampliatorio. Sí, Pablo. te hago una consulta. Esto que decías al principio de la presentación, Sí. de la concepción de que el humano es el único Que no posee instinto. animal, digamos, que no tenía instinto, o Ajá. que nacía sin instinto, Sí. eso es parte de estas teorías, ¿no? Obviamente, no es una concepción de la Sí, psicología en porque si general. no, claro, si no, no se sostendría y no hablaríamos de la importancia del aprendizaje. Porque si nacemos desprovistos de respuestas automáticas, o sea, lo más cercano al instinto son los reflejos, pero muchos de los reflejos con los que nacemos los perdemos. ¿Por qué? Por falta de uso, porque ya cumplieron su función. Esto que le decía, el reflejo rotular sigue estando. No tiene mucho sentido porque está, no tiene demasiada explicación. Pero un bebé cuando nace solamente con pequeños reflejos que va perdiendo a medida que va creciendo, ¿sí? El reflejo plantar, ¿no? Por ejemplo, cuando se le pasa el dedo en el piecito y encorva el pie, bueno, eso se pierde, digamos, eso se pierde. O esto de agarrarse, ¿no? Si un bebé chiquito le acerca la mano y se agarra el dedo y no suelta. Sí, bueno, el de succión es el que es uno de los que le permite subsistir más claramente, pero sí. Bueno, pero Sí, bueno, es y el dentro del de llanto de es re estas teorías. importante también porque ¿Cómo hablaron al mismo tiempo? Pablo, ¿vos habías terminado? Sí, terminé. Bien. Por ahí hay gente que cree que sí tenemos instinto, ¿eh? Yo decía en el reflejo del llanto, ¿viste? Que es importante para su desarrollo en el sistema respiratorio y glótico, que después lo utiliza para la parte, bueno, del lenguaje, justamente, para poder comunicarse. Mirá, ahí Sí, Paulina pero cuenta. no es un reflejo. Y el llanto, bueno, por eso, esto que les daba el ejemplo del reflejo plantar, bueno, cuando un bebé nace se le hace una evaluación que se llama APGAR. Si ustedes buscan su libreta sanitaria, búsquenla, aparece en una parte donde está el registro. ¿Cómo? Donde está el No, que el APGAR es un cálculo de la edad gestacional, no es la evaluación de reflejos arcaicos. No, pero de una serie de respuestas que tiene que dar el bebé y tiene que puntuar entre 9 y 10. No, pero el APGAR no es eso. Bueno, perdón. Me estoy equivocando entonces. Tenía entendido que... No, está bien. No, hay una evaluación de reflejos, pero el APGAR es para ver la vitalidad Bien. y con... ¿No tiene que ver con los con qué reflejos? características hace. No, en realidad vos lo que evaluás es cómo nace ese chico y qué capacidades tiene para... Potenciales para sobrevivir, ¿sería? No. ¿Cómo responde cuando nace? Ajá. Si nace muy deprimido va a tener un APGAR más bajo y si nace allá, vigoroso, con buena coloración, buen tono, es que tienen mejor vitalidad, digamos. Bien. Bueno, gracias por el dato. Me desasnaste.